Hola a todo el mundo. El episodio de hoy es, no voy a decir el final de temporada porque yo voy mucho con las estaciones y la temporada siguiente empieza en otoño, pero es verdad que empieza el verano y cambian un poco las dinámicas en el podcast. De hecho, lo haré un poco cuando me vaya apeteciendo y evitaremos un poco el calor. Así que vamos a ir empezando porque siempre hay temas que tocar. Así que empezamos. Hola a todo el mundo, bienvenido, bienvenida a Dani Cultura. El podcast que, con una visión permacultural, va a tratar diferentes temas que seguro que te van a interesar. El proyecto nace en un canal de YouTube del mismo nombre. Te invito a que te suscribas. Espero que estéis muy a gusto y vamos allá. Pues como os digo, siempre hay temas que abordar. La verdad que sí. De hecho, esta semana solo he podido anotar 1000 cosas en la libreta que, como ya os suelo decir, siempre me acompaña y donde voy escribiendo ideas o la lista de la compra o tareas por realizar. Pero en uno de los apartados que pongo charla del podcast, esta semana solo puse saber escuchar. Me parece un tema muy interesante que tratar, pero creo que esta semana sobre todo os voy a hablar un poco de lo que cómo se avecina el verano, de cómo van las dinámicas aquí en el podcast para probablemente gente que haya ido recalando en este humilde podcast a lo largo de esta ya tercera temporada. Y para ir empezando, pues deciros que efectivamente, como digo, yo soy muy estacional. Es decir, yo al principio no sabía muy bien cómo poner un punto y aparte, ¿no? Podríamos entender como el punto y seguido, pues los diferentes episodios de cada semana, ¿no? Yo, como veis, publico todas las semanas, los sábados. De momento no me he saltado ninguno, lo cual es todo un logro, sobre todo ahora a final de esta temporada. Y bueno, dentro de un rato os cuento un poco cómo han ido siendo las dinámicas. Pero como digo, esto yo lo hago de manera muy estacional. Entonces yo al principio, como digo, no sabía muy bien cómo poner ese punto y aparte, que es lo que os estaba contando. Entonces pensé que si bien todo esto surgió en un huerto, pues los huertos son algo muy estacional. Se mueven un poco por las estaciones, el clima, etc. Y creo que el verano es una época muy propicia para hacer otras cosas en el podcast, en mi vida y vosotras y vosotros que estáis al otro lado del micrófono también. De hecho, se nota mucha bajada en todos los contenidos habidos y por haber. A no ser que te dediques a hacer contenido, por ejemplo, del Mundial de Fútbol, que yo ni sigo, pero sé que existe, ¿no? Entonces, pues ahora en verano pues supongo que tengan un boom. Pero, por ejemplo, en Dani Cultura, pues en verano hay un bajón de atención, como es normal, por otro lado, ¿eh? Hay muchas cosas en verano que hacer, más que escucharme a mí decir cosas. Entonces, pues creo que es un buen momento para probar diferentes, hacer experimentos en el podcast, hablar con la comunidad. De hecho, todos los años suelo hacer cierto contenido en el que hablo con personas de la comunidad Danicultura, que lo entronco un poco con eso que anoté en la libreta esta semana de saber escuchar. Me gusta mucho mantenerme
conectado con las personas que forman toda esta comunidad. Para mí es un motor muy importante que me mueve, pero muy importante. Ya veis que hago mucho contenido contenido de leer comentarios, y no lo hago por no tener ideas de qué hablar, no, sino porque quiero visualizar todo aquello que vosotras y vosotros vais dejando ahí, aquí y allá en los diferentes contenidos de Danicultura, porque son aportes súper interesantes, pero muy interesantes. Es más, una persona de la comunidad que ya no me acuerdo cuándo se unió, pero hará medio año, algo así, que fue aportando cosas y ya hubo un momento que yo lo propuse y dije, joder, Lu, en este caso estoy hablando de Lu, tendríamos que grabar algo, porque es verdad que tienes muchas cosas que aportar. Desde aquí te lo digo, ya lo sabes, Lu, que te lo digo cada poco. Y todas y todos estamos viendo que los episodios, que llevamos 2, que hemos grabado a la limón, Lu y yo, pues están teniendo muy buena acogida. ¿Por qué? Porque cuando hay cosas que contar y mucho que aportar y una muy buena actitud, pues al final las cosas gustan. Es así. Es así. Mira, y de hecho voy a leer algunos comentarios del último episodio que grabé con Lu, y que ya os digo yo que no va a ser el último, ni mucho menos. Bueno, pues comentarios que se han ido dejando en ese último episodio. Y uno de ellos es de Alejandro Méndez. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué cuentas? Y Alejandro dice: alguna vez he oído o leído por ahí que la actitud lo es todo en esta vida, y precisamente creo que la palabra actitud es lo que ha estado sobrevolando esta charla y que puede definir de una manera bastante aproximada, entre otras cosas, claro está, a nuestra entrevistada reincidente. Me habéis hecho pasar un rato muy agradable. Gracias, Dani. Gracias a ti, Alejandro, por comentar. Y es cierto que, mira, una de las motivaciones también de Dani, de hacer los podcasts, sobre todo, bueno, de todo en general, de las cosas que voy publicando en Danicultura, es precisamente hacer a la gente pasar un buen rato. Porque quizás escuchar una charla del podcast o ver un vídeo en el que os cuento algo de rastros o algo del huerto o dar un paseo por el monte sin más o lo que sea, puede, y solo puede, pero creo que por ahí puedan ir los tiros en alguna que otra ocasión, puede, como digo, digamos, disipar problemas que tenga la gente en su día a día o distraer a las personas. Al final, esto de los podcasts o los vídeos del YouTube, podríamos hacer un símil a la clásica radio o la clásica televisión, que al final son entretenimientos y maneras de distraernos. Y por supuesto que una de las motivaciones que yo también tengo es pues enseñar alguna cosa o inspirar a alguien a ir en una dirección permacultural, que ya sabéis que implica esas 3 éticas: cuidado del planeta, cuidado de las personas y un reparto justo, lo cual ya sabéis que siempre digo que si fuésemos todas y todos en esa dirección, todo nos iría mucho mejor. Pero también, como digo, hacer pasar a la gente un buen rato creo que es importante. Y otra cosa que señalas aquí, Alejandro, es lo de la actitud. Y es que Lu tiene una actitud. Es que no se le pone nada por delante. Y si hay que sacar las cosas adelante, se sacan. Y además tocamos temas muy guays y muy importantes y muy destacados. Y siempre, siempre, siempre hay algo que a mí me marca como... Es como una señal que sin duda indica que hemos tocado puntos importantes y que molestan, lo cual siempre está bien.
Y es que siempre aparece un troll. Cuando, por ejemplo, toco temas del cambio climático, que por cierto, eso han rebajado bastante esos bots fascistas al final, porque es lo que es el mensaje que mandan. Yo normalmente los silencio. Es que a veces bueno, al principio los leía e incluso alguno contestaba, pero es que no vale la pena, además es lo que buscan. Pero en el episodio que grabamos el último, pues se coló un troll y bueno, decía una cantidad de burradas acerca de temas del feminismo y todo eso que alucinas. Entonces, cuando aparece uno de esos, eso es que hemos tocado hueso. Así que el episodio estuvo muy bien de temática y por supuesto de actitud. Y José Antonio comenta: me ha encantado el podcast y todos los temas que tratáis, de los que me siento muy identificado, sobre todo en el tema de la casa rural. Se refiere a la vivienda, no una casa rural, un negocio hotelero, no. Lo que es una vivienda rural. La mía, dice José Antonio, es de alrededor del año 1900 y desde el primer día que entré sentí que era mucho más que una vivienda. Lo siento como algo vivo en continua transformación, llena de historia y marcas de generaciones, hecha por capas, como los anillos de un árbol. Me da la sensación de que mi familia y yo somos una etapa más y te hace comprender que existía antes que tú y seguirá existiendo después. La verdad es que esto me hace sentir más como el responsable o el custodio de la casa que como el propietario. Esto es muy interesante. A ver si no se me olvida comentar esto, José Antonio. Y continúa diciendo: ¿y qué decir de los árboles viejos que la acompañan? Plantados por personas que ya no están y de los que disfrutas de su sombra, de sus frutos, de su belleza. Por eso mismo es tan especial plantar árboles y tiene tanta carga emocional pensar que los disfrutarán otras generaciones. Me gusta imaginar que la casa se la encontrarán mucho mejor de lo que yo me la encontré y sus muros de piedra seguirán contando historias. Gracias a los dos, gracias a ti. Por supuesto. Mira, José Antonio, esto que señalas de... la verdad es que esto me hace sentir más como el responsable o el custodio de la casa que como el propietario. Es súper relevante ya no solo para la casa. Creo que esto que señalas, José Antonio, debería de encabezar nuestra actitud, otra vez, nuestra actitud ante la vida y ante nuestro campear, nuestro caminar por el planeta. No debemos de considerarnos jamás propietarios de nada del planeta. ¿Cómo explicaros esto? Por ejemplo, ya sabéis que a mí me gusta mucho ir al monte. A mí no se me pasa por la cabeza pensar que un bosque es mío, aunque eso es llevarlo un poco a, bueno, digamos, exagerar mucho la situación. Pero, por ejemplo, una finca es buen ejemplo también. Una finca y pensar que es tuya. A ver, en cierto sentido, de manera administrativa, por supuesto que pues es tuya. En un país como en España, que existe la propiedad privada, pues sí, así es. Es tuya, tienes unas escrituras, etcétera, etcétera. Eso está muy bien a nivel legal, vale. Pero a nivel manejo o a nivel emocional, por decirlo así, creo que es un error entender esas propiedades como propias, como una posesión, por decirlo así. Creo que es mejor entender todo esto como ser responsable o manejador de ese terreno o de ese bosque o de esa casa o como custodio, como señala José Antonio. Porque eso siempre, tener esa actitud, siempre te hace tener en la mente el siguiente custodio o custodias o lo que sea. Las siguientes personas que manejarán ese terreno o que disfrutarán de ese bosque o que habitarán esa vivienda. Lo cual te hace sentir una obligación, por decirlo así, o una responsabilidad, mejor dicho, de hacer las cosas bien. De dejar una casa en buenas condiciones
o de dejar un terreno con el suelo perfecto o en muy buenas condiciones, al menos no mal, o un bosque, por ejemplo, pues mantener las zonas de paso, respetar las zonas de la fauna, bueno, en fin. Al final, también todo esto de ser responsable o custodio de una zona o de un territorio implica tener respeto por las cosas. Y creo que precisamente algo que falta a día de hoy mucho es respeto por las personas, por el territorio, por el planeta, por todo. Y entonces, claro, si falta ese respeto, pues al final, ¿qué más nos da, no? Tratamos mal todo, desde a las personas, al planeta, a todo. Es que nos da lo mismo. La verdad es que sí. Siempre me hacen pensar mucho tus comentarios, José Antonio. Son geniales, la verdad. Espero que tengáis buen verano por allí, por tu tierra, tu familia, tu preciosa familia y tú. Y que disfrutéis, como digo, de un verano fantástico. Y en otro orden de cosas, más terrenales y más mundanos al final, este año no sé muy bien cómo plantear el verano. Creo que voy a ir grabando pues algunas cosillas, pues bueno, o sea, algunas cosillas, bueno, pues cuando me apetezca grabar, porque a mí grabar me encanta, por eso no dejo de hacerlo, pues bueno, pues os iré contando pues anécdotas más bien y cosas así. Más episodios de cierta opinión o vivencias o cosas así. De hecho, os voy a contar una cosa. Los últimos 2 meses, más bien, 2 meses, fui ordeñando, por decirlo así, todo lo que tenía en la despensa podcastera hasta que se agotó por completo. Es decir, guiones que tenía escritos, ya casi desde el verano los tenía escritos y yo los iba teniendo por ahí, pero a lo largo del verano, o sea, de la temporada del podcast, pues fui escribiendo cosas y demás. Bueno, esa historia de el cuento de los 3 clanes, que no ha terminado, por supuesto, pero no he tenido tiempo para seguir escribiendo, bueno, pues tenía varios episodios y los fui sacando y demás. Hasta que un día, pues no tenía más. No tenía más en la recámara, salvo improvisación. ¿Qué ocurre? Que pues empecé como digo, a tirar de esa improvisación, de eso, de hablar de cosas que me iban pasando, pues de manera más improvisada, sin un guión. De hecho, llevo 2-3 meses haciendo todos los episodios sin más que con 4 o 5 anotaciones y hablando de manera libre, no tan constreñida a un guión. Me gusta hacer ese tipo de episodios del guión, más preparados, incluso en cuanto a la edición, pues metiendo un audio de cine, que ya sabéis que me gusta y cosas así por ahí. Bueno, eso no va a terminar. De hecho, una de las cosas que pretendo hacer durante el verano, pues precisamente es encontrar en algún momento tiempo pues para sentarme delante del ordenador y escribir alguna cosa y bueno, en fin, tener algún guión preparado. Sin embargo, el hecho de tener ese problema me indicó la solución. ¿Y cuál era la solución? Pues dar rienda suelta precisamente a la improvisación, que no deja de ser uno de los motores que siempre han movido el podcasting. Por tanto, el problema fue la solución. Ya veis que yo siempre acabo aplicando la permacultura allá en donde tengo cierta influencia o cierto manejo. Y en el podcast no iba a ser diferente. Así que, como os digo, llevo desde, pues no sé, desde que me enfrasqué ya en el tema este de la casa, pues ya abril ya creo que ya no tenía mucho que ofrecer de la despensa podcastera. Y entonces pues ya empecé a improvisar. Así que abril, mayo y junio, sí, 2-3 meses, 2 meses y medio, digamos. Y bueno, también cuando Lu se prestó a aparecer aquí en el podcast, pues para mí ha sido genial, pero más allá de por sacar episodios adelante, sino por hablar con ella y porque a mí me encanta hablar con Lu porque, claro, yo como acabo de empezar, digamos, ese cambio de vida de lo urbano a lo rural, por decirlo así, aunque me gusta más decir que
estoy haciendo un cambio de vida de lo anterior a lo futuro, que es ir en dirección a donde está mi alma y mi corazón. Que puede ser, en mi caso es ir a vivir a un pueblo, pero en el caso de otra persona, pues igual es ir a vivir a una gran ciudad o lo que sea. Este tipo de episodios con Lu, a mí me gusta, claro, yo lo enfoco con Lu, pues, pues el cambio del urbano a lo rural, porque es lo que Lu ya lleva tiempo haciendo y yo estoy arrancando, pero le puede servir también a personas que quieran ir, como digo, en dirección hacia donde está su alma y su corazón, que es lo importante de esos cambios de vida. Y creo que si tu manera de vivir está en línea con tus éticas o con tu manera de pensar, pues creo que las cosas siempre te van a acabar yendo medianamente bien, porque si vas en la línea opuesta, entonces algo va a rechinar al menos. Entonces, como os digo, pues así es como han ido últimamente los meses finales de esta temporada. El problema fue la solución y me ha encantado hacerlo. Es más, creo que a la gente le está gustando mucho más esa... Digamos, bueno, decídmelo en comentarios, por favor, me ayudaría bastante. Creo que todo tiene su punto, ¿no? Esos episodios con el guión y locutarlos, porque a mí la locución me gusta y todo eso, pues me gusta y me motiva a hacerlo. Pero es verdad que esos episodios con guión, pues igual me llevan 15 días. ¿A dónde los tenéis, o una semana, bueno, llevan un tiempo de escritura, de edición, de bueno, tal. Por ejemplo, estos de pura improvisación es darle al botón de grabar y empezar a hablar, es tal cual. Y después yo ya lo tengo bastante mecanizado de cara a la edición del audio y lo hago en 5 o 10 minutos, está todo resuelto, la verdad. Y bueno, eso es como han ido últimamente las cosas. En verano, para los y las nuevas integrantes de este podcast, normalmente, como os decía antes, suelo hablar con personas de la comunidad. Supongo que hable con Lu. ¿Qué te parece, Lu? Echaremos una parrafadina, ¿no? En algún momento del verano, yo creo que sí. Tengo en la mente, Fidel, no se me ha olvidado lo que me dijiste, porque con Fidel quiero hablar de algo que a mí me apasiona. Hormigas, y Fidel controla del asunto. Así que hablaremos de hormigas con Fidel, aunque no sé si grabarlo en verano y publicarlo ya de cara a lo que es la cuarta temporada, porque creo que bueno, ya lo veremos, eso ya lo iremos pergeñando. Y no sé, bueno, con Jairo también, porque como que dejamos un poco también ahí de lado nuestras charlas, pero creo que hay que volverlas a retomar, Jairo. Hay que volver ahí a esas charlas también de opinión que a mí me molan, a mí me mola mucho. Y encima, jolín, te lanzo ahí alguna idea y, ostras, y tú que tienes un conocimiento brutal, al final no dejas de ser un ingeniero agrícola, pues claro, pillas un tema de esos y le sacas buen jugo a todo eso. Me encanta. Y nada, y por otro lado, a ver cuánto tiempo puedo sacar, como digo, para hacer esos guiones y para poder seguir grabando. Porque a mí grabar me encanta, lo voy a seguir haciendo. Porque claro, precisamente, que decía José Antonio, el tema de las casas, yo ahora mismo me veo enfrascado estoy haciendo cosas en la casa del pueblo, futura vivienda habitual. Entonces, claro, pues estoy haciendo muchísimas cosas, sin obviar pues el huerto, los frutales, la propia vida, porque no, este cambio de vida, en mi caso, de lo urbano a lo rural, yo no hago más que decir que más que un cambio de vivienda, que por ejemplo, si yo me cambiase de casa aquí en la ciudad, pues bueno, cambias de un poco de escenario, pero poco más. Es un cambio de vivienda. Pero en ese ambiente es un cambio de vida. De vida y tiene muchos matices. Entonces, una de las cosas que a mí me gusta hacer de vez en cuando, todas las semanas o todos los días, si puedo, me gusta hacer esto, es
hacer pueblo, que es como lo llamo yo. Hacer pueblo para mí es pues ir a comprar cuando viene el panadero. A pesar de que yo haga mi propio pan, pero de vez en cuando me gusta comprar al panadero. Porque allí me reúno con más vecinos y más vecinas. Encima en ese pueblo somos pocos. En verano, bueno, cuando ha venido ya el buen tiempo ya ha venido más gente y en verano vendrá más. No muchísima más porque el pueblo no es muy grande. Pero como no sé si os lo he dicho en alguna ocasión, creo que sí, en invierno vamos a estar ahí viviendo 9 personitas. 9. Así que hacer pueblo es importante. Es decir, pues ir paseando por el pueblo, encontrarte con una vecina, un vecino, parar un rato, hablar con esa persona, a ver qué tal va todo, ir a campear el monte de alrededor para conocer tu entorno, porque tienes que conocerlo. Tengo ganas de ir a ver dónde están las suertes de leña, que ya sé dónde están, entonces tengo que ir a ir a ver cómo está el tema para acceder, por el acceso. Bueno, en fin, también tengo que ir a ver los pueblos de alrededor, que ya los conozco, pero bueno, un poco por encima y bueno, y hacer un poco de, como digo, hacer pueblo, hacer territorio. Eso para mí es muy importante. Y como digo, esto para mí no es un cambio de vivienda, es un cambio de vida. ¿Y qué más os puedo contar en este episodio que por supuesto es improvisado? Bueno, un poco eso, ir preparando el verano, ir preparando también la temporada que viene, en la que por supuesto estará el cuento de los 3 clanes, que tengo varias ideas. Tengo varias ideas de por dónde ir tirando. Lo evidente, todos y todas ya me lo habéis ido dejando en comentarios, pero tengo en la cabeza otra cosa. Tengo varias cosas en la cabeza. Y es más, os tengo que decir que el hecho de haber contado con menos tiempo para escribir, pues eso va a alargar ese cuento de los 3 clanes, porque mi idea inicial era que ese cuento durase durante toda esta temporada y tuviese un final y tal. Pero me apetece como alargarlo más. Es más, una de las cosas que creo que voy a hacer, mira, se me había olvidado, pero os lo voy a decir, durante el verano es como ir haciendo el refrito de la historia del cuento de los 3 clanes. Quizás juntar todos los episodios y publicarlo un día todo seguido para que la gente pueda tener contexto y tener ahí como un poco, bueno, pues el archivo de audio con todo el contenido seguido, como si fuese un audiolibro, por decirlo así, y bueno, y recuperar esa historia de cara a cuando empiece cuando empiece la próxima temporada con el cuento de los tres clanes. Creo que puede ser buena idea. Otra cosa que tengo en la cabeza, y os lo voy a decir ahora, que por cierto, hablando de cosas catárticas, ya han vuelto las ovejas, han vuelto los rebaños trashumantes, ya están llegando por aquí a la cornisa cantábrica. Y por supuesto este año iré a echarles una visita también, por supuesto, porque yo es algo que no he abandonado, haciendo visitas a diferentes personas relacionadas con esto y bueno, he ido aprendiendo cosas durante este año muy, muy interesantes y muy guays que me servirán de cara al futuro, porque otra cosa que os puedo contar es que no sé en qué momento, pero ahí en la casa del pueblo, futura vivienda habitual, quiero introducir animales. Gallinas, por supuesto, y ovejas probablemente. En plan 3 de momento, sobre todo para mantenimiento de una finca que tengo ahí de 1000 metros y claro, tener esa ayuda pues es muy importante para mí. Encima es una finca con frutales, van a abonar el terreno, van a mantenerlo a raya, en fin. Creo que es buena idea y además varias personas del pueblo, hablando con ellas, pues ya me han comentado varias veces que sería buena idea porque además no les faltaría nunca alimento, dado que muchas personas estarían muy interesadas en que esas ovejas estuviesen en sus fincas, precisamente para eso, para pastar y para comer y mantener las fincas, porque por ejemplo ahora
ahora que estamos en junio, bueno, pues durante todo mayo y junio, pues se han estado segando las fincas porque es así, porque es la época en la que hay que hacerlo, es uno de los puntos álgidos de crecimiento de los pastos, y porque acabamos de entrar ya en la temporada de incendios. ¿Y qué pasa? Que los pueblos tienen que esas zonas de borde de las fincas y demás, hay que mantenerlas. ¿Por qué? Por el tema de los incendios forestales, porque como te entre un incendio y las fincas no estén mantenidas, pues tienen mucho más combustible y al final se te puede meter en las casas. Yo, por ejemplo, ya no os he enseñado mucho en el canal la casa, pero ni el entorno, pero bueno, poco a poco lo iréis descubriendo. Digamos que mi casa tiene una parte pegada al monte total. O sea, está una finca de 500 metros cuadrados que nos pertenece, otra de la pertenencia, o que yo soy el custodio ahora mismo, y a continuación ya hay un pinar y monte y monte y monte y monte y monte. ¿Qué ocurre? Que yo esa finca, al principio pensaba, pues igual puedo hacer algo, tal, que bueno, ahí probablemente ponga las gallinas, sobre todo para que me mantenga también el tema de la hierba. Y porque, bueno, están protegidas, están bien. Aunque tengo que protegerlas de la fauna silvestre porque ahí hay muchísimas garduñas, bueno, y muchísimos animales más. Que por cierto, también en verano tengo que hacer más contenido del tema de la cámara de fototrampeo, que ya tengo vídeos muy guapos del territorio. Ya los veréis. Tengo vídeos muy guapos. Además, os puedo decir que he conseguido captar a un tejón claramente, porque ya le había visto en alguna otra ocasión, sabía que había por ahí tejones, pero no les había podido grabar. O sea, les había grabado en alguna ocasión, pero la cámara estaba muy borrosa, por tema de lluvias y demás. Pero en esta ocasión, pum, ya pillé tejón. Y he pillado lobos ya, y bueno, en fin. Hay mucha fauna y ciervos, bueno, en fin. Como os digo, esa finca, que me pierdo, que está lindando con el bosque y lindando por el otro lado con mi casa. Al principio, pues eso, tenía intención de hacer cosas, digo, pues rollo lleno de frutales, no sé qué, pero claro, esa finca en realidad a mí me sirve de protección como cortafuegos ante un posible incendio forestal. Entonces ese tipo de cosas son aspectos que tienes que tener en la cabeza, por ejemplo, en una casa en el pueblo. En la ciudad pues no tienes tanto cuidado con ese tipo de asuntos. Claro, es que en el pueblo estás muy conectado con el medio natural y todo lo que pasa en ese ambiente, en ese ecosistema. Entonces, bueno, son cosas que molan, pero que hay que tener precaución pues con otro tipo de asuntos. Pues tienes otro tipo de peligros. Es así. Puedes tener la puerta de casa abierta y no te entra nadie, pero también puedes tener un incendio forestal. En fin, son cosas que pasan. ¿Qué más os puedo contar? Bueno, eso, que a lo largo de este verano, una de las cosas, probablemente la cosa más importante que tengo que hacer es trasladarme ya hasta allí. Así que la próxima temporada ya la grabaré desde la nueva localización. A ver qué tal la acústica, que me tengo que hacer un pequeño estudio. Yo aquí en casa tengo un pequeño estudio. Mi estudio detrás tengo un armario al que le abro las puertas y entonces así evito el rebote del sonido, y delante tengo unas espumas. Entonces, bueno, pero creo que consigo un sonido bastante aceptable. Así que allí tengo que encontrarme algo que, bueno, algún rincón, algún sitio que, con el que consiga tener una buena acústica. Así que, bueno, tengo muchas cosas por delante y poco tiempo. Pero sí, como os digo, lo más importante que tengo que hacer este verano es hacer ese traslado a la nueva vivienda. Y ocurrirá, como digo, bueno, un mes y medio, 2 meses por ahí. Pero tengo muchas más cosas que hacer. Y además se me presentan, bueno, asuntos apasionantes. Así que nada. Espero que tengáis buen verano. Espero que sigáis pendientes del podcast, que como os digo, no sé si lo haré semanalmente, pero bueno,
Estad atentos porque esto no va a quedar como un solar hasta septiembre, que arrancará la próxima temporada, pues eso, cuando empieza el otoño. Sí, pero de vez en cuando sí publicaré cosillas porque a mí grabar me encanta. Así que disfrutad, amigos y amigas, del verano. Si tenéis huerto, cuidadlo, dadle sombreo porque se avecina muchísima temperatura, ya estamos en la primera ola de calor del año. Y nada, disfrutad de vuestras familias y de vuestro tiempo, que es lo más importante que tenéis. Dani Cultura sigue en verano, por supuesto, porque sabe escuchar y seguramente vengan a los micrófonos de los estudios centrales de Dani Cultura personas de la comunidad que, como digo, y no me cansaré de repetir, es lo más importante del proyecto. Así que, como digo, amigos y amigas, buen verano. Chao.